del Círculo Femenino, miembro del Grupo Académico Aristos y del Semillero de Batallas Culturales que hace parte de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidos. Tatiana, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero quiero darles la bienvenida a todos quienes han decidido acompañarnos en la tarde de hoy. Para el Círculo Femenino es muy importante su participación, que estén con nosotros escuchándonos y viéndonos en este momento. Voy a hacer una breve presentación de los objetivos del evento, el significado del Círculo Femenino, y explicar un poco la metodología del evento, el orden que se llevará a cabo el día de hoy. Bueno, entonces me permitiré leerles. El Círculo Femenino del Grupo de Trabajo de Batallas Culturales ha presentado esta propuesta a la Universidad Santo Tomás. Es una propuesta que consiste en un ciclo de conversatorios conformado por 4 conversatorios que se titula Disertaciones en torno a lo femenino. Este espacio se crea con el objetivo de dar a conocer un conjunto de reflexiones teóricas en torno a la feminidad. Para este propósito se ha decidido organizar las sesiones por temáticas. Cada sesión contará con la participación de 3 a 4 panelistas. Un moderador representante del semillero, en este caso voy a ser yo, y el grupo de asistentes. La metodología de los conversatorios estará guiada por 3 a 4 preguntas centrales, las cuales serán asignadas previamente a los panelistas que nos acompañen. Cada panelista contará con un tiempo aproximado, en el caso de hoy, de 30 minutos. Finalmente, se dará un tiempo estimado para que los asistentes intervengan a través de comentarios, reflexiones o preguntas. Si los asistentes tienen una pregunta, deberán escribirla en el chat, concretamente, que sea muy puntual y muy clara, para que en el momento en el que vayamos a intervenir, pues sepamos quién ha hecho la pregunta y la podamos formular a uno de los panelistas, o en el caso de que haya un comentario, la persona va a escribir en el chat que quiere intervenir con un comentario, con una reflexión, y se le dará la palabra en el momento correspondiente. Estos eventos iniciarán a las 6 de la tarde y darán el cierre a las 8, hasta las 8 de la noche, o antes, de acuerdo pues, a las intervenciones y al orden del evento. Como ya lo saben, este será el enlace para todos los conversatorios. El enlace en el que asistieron hoy, ese será el enlace que ustedes podrán tener. Se podrá compartir a las personas interesadas. La metodología también contará con invitados, hombres y mujeres, que tengan una relación con la temática central del evento. En el caso de hoy, la temática está centrada en la feminidad y en el cristianismo. Voy a permitirme leer las preguntas asignadas a los panelistas hoy. Las preguntas centrales del evento de hoy son: ¿cuál es la lectura que se encuentra de la mujer en la Biblia? ¿Cuáles son los principios divinos o virtudes que se atribuyen a la mujer en la lectura de la Biblia? ¿Cómo se ven reflejadas las diferentes figuras femeninas en la Biblia? Y por último, ¿cómo se concibe a sí misma la mujer cristiana hoy? Bien, los panelistas invitados el día de hoy son, me voy a permitir también leer, debo especificar que lastimosamente la profesora Jenny Salamanca, que nos iba a acompañar el día de hoy, hace un momento nos informó que se le había presentado un inconveniente de índole personal y que por este motivo no nos podría acompañar. Entonces, contaremos con la participación del doctor en filosofía, el profesor Carlos Andrés, y
una integrante del miembro del Círculo Femenino, una mujer del Círculo Femenino, que es Lucía, que es licenciada en español y en filosofía. Entonces, voy a permitirme, por favor, compartir la pantalla del... Karen, ¿me ayudas por favor con la pantalla? Es que no alcanzo a ver el perfil de los participantes. Gracias. Bien, el profesor Carlos Andrés Gómez Rodas es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, asesor académico e investigador en el proyecto Arte, Razón y Sentidos de Medellín, miembro del grupo de investigación en filosofía del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, del grupo de investigación Filosofía y Escepticismo de la Universidad Tecnológica de Pereira y del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada. La profesora que no nos pudo acompañar lastimosamente, y nuestra participante del grupo del Círculo Femenino, Lucía Fernández, licenciada en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, antes de empezar el evento, yo quisiera contarles un poco acerca del grupo femenino y la iniciativa de crear este ciclo de conversatorios. Para nosotras fue muy importante organizar este evento, ya que una de las preocupaciones principales con respecto a la comprensión de la feminidad en la actualidad reside en la perspectiva triunfante del feminismo. ¿Eso qué significa? Que nos preguntábamos cómo concebir a la mujer no como subordinada, como víctima, no desde esa relación amo y esclavo, diríamos, no desde esa perspectiva de la mujer cosificada o desde la perspectiva marxista, desde las teorías comunes de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, sino desde una perspectiva mucho más profunda, comprender la feminidad entendiendo que lo femenino es algo que se oculta, algo misterioso, algo muchas veces que se nos presenta de manera irracional. ¿Cómo empezar a abordar estos temas desde una perspectiva académica, desde una perspectiva sistemática, desde una lectura histórica, filosófica, sociológica? En mi caso, que soy licenciada en Psicología y Pedagogía, ¿cómo comprender eso que es femenino desde, por ejemplo, los arquetipos junguianos, desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, o incluso desde otros autores, otros pensadores que se vinculan con análisis filosóficos de corte esotérico? ¿Cómo comprender eso femenino en la historia? Y empezamos a rastrear, organizar unas temáticas, discutir las mujeres del círculo. ¿Cuál era, se puede decir que la propuesta o la forma más adecuada de empezar a entablar una discusión, un conjunto de disertaciones, de reflexiones en torno a lo femenino que empezaran a propiciar, o mejor, a posibilitar reflexiones que no estuviesen directamente vinculadas con el discurso, con la ideología feminista, con las perspectivas del feminismo, ya sea del marxismo y estas posturas de carácter histórico, crítico, materialista. Entonces, de ahí surge precisamente esta iniciativa, también un conjunto de reflexiones que se dan en nuestras reuniones, que también están muy vinculadas con el trabajo que se está llevando a cabo por parte del grupo de trabajo Batallas Culturales,
que está vinculado a la universidad y hemos tenido el apoyo. También pues varias personas interesadas en nuestra propuesta, en nuestra iniciativa de carácter pues pedagógico también, que vincula a diferentes disciplinas y diferentes instituciones universitarias. En mi caso soy de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también hay personas de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Nacional y de otras universidades de Bogotá y de pues, universidades de Medellín, como es el caso de la Universidad Nacional, entre otras. Entonces, este evento parte precisamente de esa iniciativa y esa preocupación por pensar lo femenino, por hablar de lo femenino con otras palabras, también remitirnos a obras literarias, a la poesía y análisis mucho más profundos que den cuenta de otros aspectos de la feminidad que dignifiquen a la mujer también y le den un lugar, el lugar que tiene la mujer, que también es un encuentro con eso que es lo femenino y que hoy se nos presenta de manera un poco ambigua, desde una perspectiva politizada, diría, ideológica y vinculada con discursos de carácter liberal también, y capitalista. Entonces, vienen un conjunto de reflexiones muy interesantes y vamos a empezar a descubrir eso que es lo femenino, la feminidad, apartándonos un poco, como les dije, del feminismo y de sus posturas, de las luchas del feminismo por la reivindicación de los derechos de la mujer y de la igualdad de la misma. Pensar la mujer desde otra perspectiva significa también cuestionar y con respeto, obviamente, mostrar una postura distinta académicamente y empezar a hablar institucionalmente de la mujer en otros términos, ¿no? Planteando una nueva gramática. Eso es todo. Entonces vamos a iniciar con el profesor Carlos Andrés, que nos va a hablar un poco y a presentar cómo ha sido este análisis y cómo él comprende lo femenino desde la perspectiva cristiana. Muchas gracias nuevamente a todos quienes están en este momento acompañándonos. Bien, buenas tardes. Como ya explicaba Lisette, y con un saludo muy especial para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, especialmente al Círculo Femenino, corresponde entonces el día de hoy tratar este tema de la mujer y el cristianismo, con esta pregunta de fondo que tenemos ahí: ¿cuál es la concepción de la mujer en el cristianismo? Lo primero que yo quisiera aclarar es que siempre he pensado que lo ideal en torno a tópicos que toquen con la materia doctrinal del catolicismo y sobre todo temas relacionados con la Sagrada Escritura, pues la persona más indicada es un sacerdote, que ojalá lo pudieran invitar en algún momento, un buen sacerdote de sana doctrina, pero aquí pues yo intentaré de todas maneras, en cuanto estudioso del ámbito de la filosofía y católico ciertamente, acercarme a este concepto y poniendo como condición siempre que mi intención es digamos, transmitir no solamente una exégesis fiel al espíritu del texto bíblico, sino también fiel a la doctrina católica. Entonces someto toda esta reflexión precisamente no solamente a la Sagrada Escritura, sino a la tradición de la Iglesia como fuentes de la revelación. Pasemos entonces al primer punto, y para cumplir con el tiempo estipulado, la primera pregunta que se nos formulaba a los panelistas es: ¿cuál es la lectura de la mujer en la Biblia? De todas formas, todas estas preguntas que se han formulado dan para análisis muy extensos que no podemos agotar en un evento como este, solamente aproximarnos, pero de todas maneras sí quise proponer fundamentalmente tres lecturas que me parece que son esenciales y que deben estar presentes a la hora de responder a esta pregunta. Una primera lectura de la mujer, un primer concepto de la mujer en la Sagrada Escritura es el de ayuda semejante, así lo traducen al castellano del texto arameo
estas versiones de la Sagrada Escritura, que a mi juicio son las mejores. La de Monseñor Juan Straubinger, la de Schio, la de Bober Cantera, sacerdotes jesuitas, y la de Torres Amat. Nácar Colunga traduce como proporcionada, una ayuda proporcionada al hombre. Este concepto es muy importante porque precisamente la Sagrada Escritura nos explica en el Génesis que la mujer es creada por Dios como ese auxilio ante el hombre, que esa es otra traducción muy frecuente en algunas versiones. El padre Horacio Bojorge, que es un exégeta uruguayo, profesor emérito de la Universidad de la República, nos dice que al castellano la mejor traducción es la de ayuda semejante. En un segundo punto, y muy relacionado con este primero, está lo que también el padre Horacio define como maestra de amistad. La mujer es, para el hombre, maestra de amistad. Y esto pienso que tiene un sentido antes del pecado original, o sea, la propuesta cristiana de que hay un momento que es previo a la caída, y es mostrar al hombre una faceta de lo divino. El padre Horacio Bojorge explica en sus textos y en algunas conferencias que podrán encontrar en la internet, que si bien el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre es creado más a imagen y semejanza del Verbo, de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, mientras que la mujer es creada más a imagen y semejanza del Espíritu Santo. Por eso el fundamento de la feminidad en esta perspectiva católica se encontraría en la neumatología, como rama de la teología que se encarga de estudiar y analizar al Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque precisamente en la maestra de amistad, antes del pecado original, creo que tiene también esa connotación y de ser un complemento de lo que es el hombre, de la misma manera que el hombre lo es para la mujer. No se entiende lo humano, sino en estas dos facetas. Una, repito, que muestra o manifiesta más lo cristológico, y otra que manifiesta más lo neumatológico. Ahora bien, después del pecado original, no solamente está este sentido que acabamos de describir, de ese concepto de maestra de amistad, sino que aparece uno segundo, y es precisamente al hombre, al varón caído, que se ve muy atado por el pecado de carne. Si puedes devolverle un momento para terminar esta idea aquí nomás. La mujer es maestra de amistad en cuanto que le enseña a trascender lo meramente físico y encontrarse con la dimensión espiritual. El hombre va a tener, después del pecado original, esa herida de quedarse en el cuerpo. La mujer entonces es maestra de amistad en cuanto que lo invita a trascender esa dimensión sin que per se sea condenable el cuerpo. Bien sabemos que en eso la tradición judeocristiana es ilemorfista, o sea, afirma tanto la materia como el espíritu, pero sin quedarse solo en el cuerpo. Y ahí los invito a que confronten este libro, que es La casa sobre la roca, del padre Horacio también, que me parece que es una de las personas que mejor ha estudiado el tema desde una exégesis muy académica, muy científica, pero en el marco de la tradición. Y su blog, Toma y Lee Sagradas Escrituras, que lo encontrarán fácilmente, y ahí hay muchas entradas sobre este tema de la mujer en la Sagrada Escritura. Ahora sí, pasamos a la tercera noción, que es la mujer como esposa de Cristo. Y esto sabemos que la hermenéutica cristológica está presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con mayor razón. O sea, la Sagrada Escritura toda, desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis, tienen un sentido cristológico. Y aquí es muy importante porque lo que quiere decir esto es que toda mujer, cualquiera sea su estado o su vocación, es esposa de Cristo. O sea, encuentra en Cristo la respuesta a los anhelos profundos de su corazón. Y en esto me baso en el Salmo 44, que dice en uno de sus versículos: oye, hija, y mira,
inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Prendado está el rey de tu hermosura, pues que él es tu Señor. Póstrate ante él. La hija de Tiro viene con dones. Los ricos del pueblo te halagaron. La mujer es aquella elegida por Cristo y en algunos casos mucho más directamente en la vida consagrada, pero también en el matrimonio. La mujer es principal y fundamentalmente esposa de Cristo. El hombre, el esposo, es de alguna manera un ministro de nuestro Señor en la unión con la mujer. Y esto nos lo reafirma Orígenes en su comentario, en su exégesis al Cantar de los Cantares. La esposa del cantar es el alma deseosa de unirse al Verbo. Esto ya en un sentido mucho más amplio. Toda alma es esposa del Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, pero pienso que esto se da de una manera especial en la mujer, como lo desarrolla también el padre Horacio Jorge en este libro, muy interesante, Me quiero casar, primera y segunda parte, donde él, con base en la correspondencia con mujeres de distintas partes del mundo que abordan esta preocupación sobre el noviazgo, el matrimonio, ese discernimiento, pues entablan un diálogo muy interesante con él, compartiendo sus dolores, angustias, preocupaciones, alegrías, y el padre pues no solamente responde, sino que también hace un análisis teológico muy profundo y muy interesante de este tema de los desposorios con Cristo. Hasta ahí este primer punto y pasamos al segundo tema que se nos planteaba. Bueno, las virtudes de la mujer en la Biblia. La respuesta exacta a esta pregunta es muy simple. En la Sagrada Escritura aparecen todas las virtudes encarnadas en la mujer. Hace poco la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, tuvo su seminario internacional sobre Santo Tomás de Aquino y una de las conferencias la dictó el profesor Mauricio Beuchot, quien en aquella ocasión decía que la mejor epistemología de las virtudes, la mejor taxonomía de las virtudes y de los vicios es la de Aristóteles. Y esto yo no solamente lo comparto plenamente, yo soy aristotélico, soy tomista, sino que lo completo, le añado algo, y es que pues si es la mejor epistemología de las virtudes, la de Aristóteles, pues ciertamente es superada por Santo Tomás, quien lo desarrolla, lo amplía, lo profundiza y lo pone en diálogo con la tradición judeocristiana. Entonces, esto es muy simple. No hay virtud, siguiendo esta epistemología de las virtudes clásica, que no esté en la mujer y de la que no aparezcan ejemplos en la Sagrada Escritura. Sin embargo, para efectos de desarrollar el punto, pues hablemos de algunas que me parece que son muy importantes. La primera es, y son pasajes que les invito a que consulten, no los leo ni los desarrollo porque el tiempo no nos permite, pero ahí quedan recursos para la oración y el estudio. La discreción y la bondad en Eclesiástico 7:21 resalta mucho la Sagrada Escritura, ese carácter tierno, bondadoso, maternal, y la reserva de la mujer, su recato, su silencio en el momento que debe haber silencio, pero también la discreción en cuanto a prudencia. Hablar cuando hay que hablar es, digamos, resaltar la sabiduría femenina, ese sexto sentido muy propio de la mujer que a veces el hombre no lo tiene. En un segundo lugar está el valor o fortaleza, lo que los griegos llaman la andreía. Veremos a lo largo de la Sagrada Escritura que no es una excelencia o una virtud reservada al hombre. Las mujeres también en muchos momentos, guerrera, valerosa, fuerte, y un ejemplo muy claro es la Santísima Virgen María, de asumir una de las tareas más importantes de la historia, que es ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, teniendo 15 años. La gracia y la belleza, no hay una condena de alguna manera a la gracia física, a la belleza. Vemos que a lo largo de toda la Escritura hay una exaltación de eso, de que eso es
motivo de orgullo y honor para el marido. También se habla de, ya no propiamente esta no sería una virtud, pero es, digámoslo así, una excelencia o algo bueno para la vida humana, que es la prosperidad, como la mujer por su trabajo, su disciplina, su capacidad de ahorro, su sagacidad, va a traer la prosperidad. De hecho, este pasaje, el Proverbios 31, del 10 al 31, se toma para el común de la misa de una Santa Virgen, si no estoy mal, en el calendario litúrgico tradicional. Este es un pasaje que lo recomiendo mucho leerlo y meditarlo, porque ahí se resumen muchas virtudes de la mujer. Pasando a las siguientes que aparecen en la lista, yo los invito a que hagan este ejercicio muy sencillo, ver según el orden que Santo Tomás propone de las virtudes en la Suma Teológica, ir recorriendo una por una el orden que él las presenta, y veremos que de ellas hay muchos ejemplos en la Escritura. Y ese orden que vamos a encontrar ahí es la fe, la esperanza, la caridad y la misericordia. La caridad, obviamente, que es una virtud teologal, pero que tiene unas virtudes subordinadas, como es, por ejemplo, la misericordia o actos de la virtud de la caridad. El gozo, lo que en latín es el gaudium, la alegría. La prudencia, ¿no?, de la que ya hablábamos en el sentido de discreción. La justicia y la religión como una virtud subordinada a la justicia, que consiste precisamente en darle a Dios el culto que él merece por ser Dios. Y esto aparece magníficamente representado en la Santísima Virgen María. Pasando al tercer punto que se nos planteaba, la tercera pregunta que se nos planteaba a los panelistas, pues, y podemos pasar ya la diapositiva, están las figuras femeninas en la Biblia. No me detengo mucho en este punto. El primero ya lo decíamos, amiga del hombre, compañera, ayuda adecuada. Nácar Colunga traduce en varona, por ser, dice el texto, tomada del varón. No hay para la mentalidad cristiana una lucha entre los sexos, una oposición, una guerra. Todo eso son consecuencias del pecado original que se subsanan pues precisamente mediante el sacramento del matrimonio, que es un sacramento de sanación. Está la figura de la madre, que es pues, la madre de todo el género humano, y especialmente de nuestro Señor. Es la Santísima Virgen María. Creo que su carácter maternal aparece muy bien graficado en la Virgen la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Pero como ya decía, tenemos también la mujer guerrera. Esta es una pintura de Yael, que es un personaje del libro cuarto de Jueces, que literalmente le entierra un cincel a Císara, que era un tirano que tenía sometido al pueblo de Israel. Le clavan la sien un cincel y lo clava contra el piso, ¿no? Así con toda la crudeza, y gracias a eso libera a su pueblo y va y llama a uno de los líderes del pueblo de Israel y le dice: en esa habitación está tu enemigo muerto. Entonces también tenemos esos extremos de una violencia legítima, de la guerra justa en la mujer, ¿no? Está la mujer virgen, que protege su virginidad a toda costa, que quiere tener una mayor entrega a Dios. Aquí vemos a Susana seducida y asediada por estos dos ancianos que la van a calumniar de estar pecando, pero ella aparece como finalmente triunfa la verdad, triunfa la justicia, y creo que es uno de los mayores modelos de esa castidad, de esa entrega total, del cuidado del cuerpo, que es sagrado, incluso salvando el martirio, ocasionando el martirio, como se da en muchos casos de santas y en el martirologio romano, por ejemplo. Muy bien, pasando a otras, está la reina. Aquí vemos a Esther, que por su belleza es elegida por el rey Asuero, intercede por el pueblo de Israel. Es digámoslo así, un uso virtuoso y sagrado de la belleza. La belleza de la mujer de ninguna manera es mala. La mujer da gloria a Dios exaltando su belleza, pero manteniendo el recato,
la pureza, pero exaltando las perfecciones que Dios le ha dado, y eso puede tener un uso bueno, positivo. El primero es dar gloria a Dios. A través de la belleza de una mujer se ve la belleza suma, que es Dios mismo. Pienso que de un modo paradigmático, ¿no? La perfección del pulcrum de Dios, lo que los griegos llaman kalos, se ve especialmente en la mujer. Está la mujer líder, que es Débora, aquí la vemos, líder del pueblo de Israel, digámoslo así, una líder política, pero está también la pecadora redimida, que es Rahab, la prostituta, que por guardar y proteger a los espías del pueblo de Israel, redime sus pecados, cambia de vida. O sea, no hay ninguna situación ni circunstancia, por lamentable y trágica que sea, de la que uno no se pueda redimir, especialmente esto para la mujer víctima de tantas, no solamente de tantas tentaciones, sino de tantos maltratos por parte de la cultura liberal y marxista especialmente. Y está Priscila, ¿no? Que es un personaje de los Hechos de los Apóstoles, que me parece que queda bien caracterizada como esposa y apóstol, no la esposa que se convierte en ocasión de pecado o de obstáculo para un esposo que quiere ser plenamente de Dios, quiere ser plenamente cristiano, sino que más bien ella es su compañera en el apostolado, y eso es algo que San Pablo va a exaltar, de ver en ellos un matrimonio genuinamente cristiano, un matrimonio apostólico. Y ya por último, pues se nos pregunta cómo se concibe a sí misma la mujer cristiana hoy. Bueno, básicamente, pues dos cosas podemos responder aquí. La primera es que el referente de la mujer está muy claro en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia. Sobre eso no tiene por qué haber ninguna duda. Pero yo sí quería resaltar, y sí, podemos pasar porque la cita no es simplemente un complemento, pero no es imprescindible. Aquí lo que intentaba mostrar con estas imágenes es la mujer se encuentra en una disyuntiva que es, digamos, que existe desde el pecado original, pero que hoy se acentúa por el alcance de la revolución. Por revolución entiendo la inversión del orden cristiano. Por el alcance que tiene la revolución, y sobre todo después de la revolución del 68, el Mayo francés, pues esa disyuntiva se acentúa. ¿Y cuál es esa disyuntiva? Entre este modelo que encontramos al lado izquierdo de distintas facetas de la mujer en la revolución. A mí me parece paradigmática esta serie que ya tiene varios años en la televisión, que incluso no sé por qué se han como obsesionado con esta actriz muy bonita por lo demás, de darle papeles de una mujer, pues no sé cómo llamarlo, muy desubicada en términos psicológicos. Esta serie New Girl es de una chica que vive con varios hombres solteros y también lleva una vida bastante inmoral, de promiscuidad, etcétera. Pues eso, pocas cosas más alejadas del paradigma cristiano de la mujer, pero en ella cubren todo eso, que es muy grave, con un cariz como de inocencia, de que ella es muy despistada, pero que ella es muy ingenua y no le hace daño a nadie. Entonces es una mezcla de caracteres muy legítimamente muy femeninos, pero mezclado también con unas actitudes totalmente cuestionables y revolucionarias. Acaba de salir esta serie que está en Caracol, Rubí, me parece sumamente humillante. La mujer que es una chica que ya está ascendiendo en la farándula, pues, y muy hermosa también, pero la ponen como aquella que consigue todo seduciendo a los hombres y es la mujer fatal y es la rompecorazones. Bueno, está bastante ridícula por lo demás. Entonces, otro modelo que no es. La mujer que llega a los ámbitos laborales con una actitud, digámoslo, violenta, que tiene que medirse con los hombres, que entra, digamos, como decimos coloquialmente, con los taches arriba, a veces incluso sin razón. Quizá la quieran acoger bien, pero llega con una actitud de confrontación, etcétera. Creo que tampoco es. Y bueno, está el modelo LGTBI también muy presente,
lesbianismo y todo lo demás, o lo del transexualismo, etcétera. Y por otro lado encontramos el modelo cristiano, que es el mismo, y vamos a encontrar contra la impureza y la falta de castidad y la revolución sexual, una niña que murió defendiendo su pureza, María Goretti, Santa María Goretti. Encontramos también el caso de la beata Concepción Cabrera de Armida, una mujer magnífica, esposa, madre santa, una mujer mística que fundó congregaciones religiosas, una mujer aristócrata, ahí vemos, hermosa, elegante, etcétera, pero un modelo totalmente contrario está Santa Llana Beretta, mártir por proteger la vida de su hijo, pero una mujer también de familia médica, una mujer profesional, pero sin ninguno de estos elementos, pues que a veces es como que la mujer tiene que ser esto para ser mujer y esto no tiene lugar, no, una mujer debe tener el carácter de reivindicar los modelos, y esta que me parece contra este modelo LGTBI o etcétera, Linda Ames Nicolosi, ella no es santa, ella vive todavía, es una psicóloga norteamericana que se ha dedicado a estudiar el tema de la atracción por el mismo sexo y la reparación de la identidad sexual junto a su esposo Joseph Nicolosi, cuyos libros les recomiendo leer, sobre todo en temas de esto de la ideología de género y pues el tema de la atracción por el mismo sexo con toda la ciencia y el rigor académico. Y termino con estas tres citas, dos del Evangelio, perdón, una del Evangelio y dos de Nicolás Gómez Dávila, que reafirman algo con lo que quiero concluir. No existe un punto medio entre esa propuesta revolucionaria y la perspectiva cristiana. Hay una tendencia hoy muy del catolicismo liberal como de que hay una síntesis, no. Yo pienso que ese modelo es revolucionario, es totalmente contrario a la fe, y la mujer hoy que quiera vivir como cristiana no tiene por qué tener esa vergüenza frente al mundo. Si el mundo no la rechaza es porque vive mundanamente. Entonces aquí queda muy claro en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si a una persona que quiere vivir como cristiano, pues no encuentra tropiezos, rechazos, odios, desprecios en el mundo, debería hacerse un examen de conciencia de qué tan cristiano está haciendo, porque el mismo Evangelio dice que seréis signo de contradicción. Dice Nicolás Gómez Dávila, creo que muy en la línea del Evangelio de Juan, solo es fe auténtica la que parece inaceptable al profano. Si al profano o al enemigo de la fe, una forma de vivir la fe le parece aceptable, porque quizá por ahí no está la fe cristiana, y esto sobre todo para la mujer. Es normal que una mujer que quiera vivir todo esto que hemos desarrollado y que está en la escritura, en la tradición, la van a burlar, se van a atacar y la van a criticar. Y bueno, en eso consiste ser cristiano, tener ese combate con el mundo. Y por último, otro escolio de Gómez Dávila, me parece muy bueno. Nada queda del cristianismo cuando el cristiano se empeña en no parecerle estulto al mundo. Si cambiáramos algunas palabras, nada queda de la mujer cuando la mujer se empeña en no parecerle tonta o mojigata a un mundo que precisamente explota la dimensión más materialista o una perspectiva cosificadora de la mujer. Y esto ocurre mucho cuando quizá algunos hombres pretenden propasarse o exigen que el amor se manifiesta en la entrega física, en el sexo, y muchas mujeres tienen que abandonar esas relaciones, pues es lo que debe hacer la mujer. Y el hombre que ama realmente a una mujer sabe que eso tiene su momento, etcétera. Y bueno, ya les agradezco mucho por su atención y me excuso que me pase un poco del tiempo. Muchas gracias. Profesor Carlos Andrés, muchas gracias por la intervención. Recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o de alguna manera escribiendo si van a comentar cuando se dé paso a la participación de los asistentes. Bien, la siguiente panelista va a representar al círculo
voy a presentarla, es Lucía, y ella va a hablar un poco de las lecturas que nosotras hemos venido realizando al interior del círculo, las reflexiones y algunos aspectos pues que hacen parte de su experiencia y de su autodidactismo también. Entonces, bienvenida Lucía y gracias. Vale, Tatiana, muchas gracias. Buenas noches para todos. Pues como lo dijo Tatiana, mi nombre es Lucía Fernández. En este momento pues voy a representar las posturas y también, digamos, las perspectivas que hemos tenido dentro de los estudios del círculo, ¿sí? Nosotros pues hemos hecho unas aproximaciones muy generales, muy iniciáticas también, teniendo en cuenta más que todo fuentes primarias, ¿sí? Nos hemos referido mucho a esta clase de fuentes, específicamente pues solamente las que se encuentran en la Biblia y tal vez unas secundarias con las cuales hemos fundamentado ciertas posturas que presentaremos en este momento. Bueno, entonces pues la primera pregunta, como ya se había mencionado anteriormente, es ¿cuál es la lectura que se encuentra de la mujer en la Biblia? Dentro de esto es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero, pues, que este texto fue escrito no, digamos, en un periodo de 5 años, sino que realmente entre el primer y el segundo libro existen lapsos bien importantes de tiempo. Entonces, pues, digamos que dentro de eso también se refleja que dependiendo del libro que se aborde, pues, existen pues muchísimas diferencias, ¿sí? Sin embargo, diferencias quizás contextuales, porque en esencia también podemos vislumbrar y evidenciar que prácticamente es lo mismo. Dentro de esto, pues, tuvimos un punto especial que para nosotras fue bien interesante abordarlo, que tiene que ver específicamente con lo que está dentro de la Torá, ¿sí? Y cómo muchas de las cosas que están dentro de estos libros pueden llegar a ser controversiales en la modernidad. Aquí, pues tenemos entonces cómo la mujer se ve reflejada en 2 situaciones particulares, que como lo dije anteriormente, pueden ser bastante controversiales. Dentro de esto, pues estuvimos leyendo y revisando el aislamiento periódico debido a los fluidos que se emanan en ciertas épocas que son vistos como inmundos. Esta visión del mal en la mujer no solo está ligada a condiciones físicas, sino que se manifiestan también en aquello que pueden provocar en hombres de poder o con misiones loables, como es el caso de Betsabé. Entonces, pues, hay muchos grupos que quizás toman estas indicaciones que se encuentran dentro de la Torá, como el hecho de decir que la mujer no debe enseñar, como el hecho de decir que quizás la mujer debe en ciertos momentos, especialmente de su periodo, apartarse porque es algo inmundo. Entonces claramente pues es controversial porque pues desde ahí parte bastante lo que es el hecho de sentir un aislamiento por algo propio de la naturaleza, ¿sí? Por algo propio que no se puede llegar a controlar. Sin embargo, pues también estuvimos viendo dentro de esto que existían ciertos tipos de leyes, algunas leyes morales, algunas leyes sanitarias, y que esta era una ley sanitaria, también como lavarse las manos, también como no tomar agua que no estuviera fermentada para quitar las bacterias, y pues bastantes leyes que se encuentran dentro de esto, como también leyes alimenticias, nutricionales, en las que digamos, el consumo de carne de cerdo era prohibido, principalmente apuntando hacia un hecho de salud, al igual que ciertos tipos de peces no estaban, digamos, aptos para el consumo y no eran kosher, que significa santificado, ¿sí? O limpio. Entonces, dentro de esto, pues una de estas leyes y de estas normas de asepsia y de limpieza, pues mostraba que la mujer pues debía estar también aislada por esto, principalmente, pues también teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y climáticas, las condiciones de no contar quizás con un baño como en la modernidad. Entonces, pues, si tal vez abordamos este texto más desde estos tipos de leyes que había,
y también, digamos, teniendo en cuenta pues el contexto inmediato, pues podremos abordarlo de una manera un poco más fidedigna. Entonces, bien, vimos que este era un punto problemático, ¿sí? También vimos que uno de los puntos problemáticos era el de la concepción de la mujer como un individuo que debe permanecer en silencio, que debe permanecer callado, porque en el momento en que habla puede expulsar maldad. Entonces tenemos casos como el de Eva, incluso, que fue pues ella quien tentó para comer del fruto prohibido, del caso de Jezabel, que fue elegida como esposa de Acab, y pues ella trajo la adoración a Baal, que pues era un dios totalmente pagano. Como consecuencia de esto, toda la nación se sumó a la idolatría, la brujería, la inmoralidad sexual. Ella pues también se data que asesinó a muchos profetas de Dios y supervisó también el asesinato de Nabot. Entonces, bueno, tenemos también el poder y quizás la postura y la vista y la percepción de que muchos ven que en estos libros se aborda a la mujer como un ser maligno, como un ser sumiso que debe permanecer en silencio, porque en el momento en que quizás pueda llegar a hablar, puede llegar a provocar cierto mal. Más adelante, dentro de las figuras femeninas que se encuentran dentro de la Biblia, pues miraremos otros ejemplos de mujeres virtuosas y de mujeres pues que no lo fueron, y cómo, digamos, dentro de ellas habitaba cierto poder. Bueno, entonces, tenemos el caso de Betsabé, quien cegó al rey David con su belleza y lo llevó a comportarse como un hombre débil que terminó envuelto en actos de lujuria, infidelidad, mentira y muerte, manchando de esta manera su estirpe y poniéndolo en vergüenza ante los ojos de Dios. También tenemos el caso de Dalila, quien llevó a Sansón a su perdición. Sin embargo, por otro lado, las escrituras nos muestran la imagen de la mujer como el tesoro más preciado también, refiriéndose a aquellas mujeres que honran a su familia, salvaguardando y procurando cuidados incondicionales. Mujeres llenas de virtudes que prodigan honor a su esposo. Una mujer que fulgura en virtudes como la sabiduría de llevar un buen hogar, de administrar de la mejor manera cada uno de los bienes dados. Entonces, de acuerdo con estas dos posturas, la mujer tiene tanto el poder de influenciar al hombre para el bienestar y edificación de su familia, o de impulsar a cometer actos impíos y posteriormente a la destrucción. Bueno, pues ya aquí daremos paso a responder la segunda pregunta. Como pues también comenté en la introducción, esto es una manera muy iniciática que desde lo académico procuramos responder, desde lo académico y desde pues un acercamiento hacia estos textos primarios. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principios divinos o virtudes que se atribuyen a la mujer en la lectura bíblica? Entonces, esta es una pregunta bien importante, prácticamente que es el eje de todo el resto. Entonces, pues, bueno, daremos respuesta a esto frente a lo que estuvimos leyendo y a la postura, pues, de todas las mujeres que componemos el círculo. Si tuviéramos que elegir un punto de partida para abordar esta pregunta, sería resaltando que el máximo principio femenino se encuentra en el misterio de la mujer, la intuición propia de la feminidad que enriquece la comprensión del mundo y que también contribuye a la plena verdad de las relaciones humanas, lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina y las maravillas de Dios que se han realizado en ella y por ella. Para comprender mejor este fundamento, sentido y consecuencias de esta respuesta, fue conveniente volver brevemente a las Sagradas Escrituras. En el primer texto, que es Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 4, se describe la potencia creadora de la palabra de Dios, que obra realizando distinciones en el caos primigenio. Entonces aparecen de esta manera: la luz y las tinieblas, el mar y la tierra firme, el día y la noche, las hierbas, los árboles, los peces y los pájaros, todos según su especie. Surge un mundo ordenado a partir también de las diferencias. He aquí, pues, bosquejando el cuadro general en el que se coloca la creación de la humanidad.
Es aquí donde creó Dios al hombre, a imagen suya, hombre y mujer, los creó. La humanidad es descrita aquí como articulada desde su primer origen, en la relación de lo masculino con lo femenino. En esta humanidad sexuada lo que se declara explícitamente imagen de Dios. El hecho de que el hombre creado como hombre y mujer sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos, en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión del amor que se da en Dios. Un solo Dios en la unidad de la divinidad. Existen como personas por las inescrutables relaciones divinas. Entonces vemos cómo esta dualidad compone un todo. La importancia de ver también cómo dentro de lo femenino puede haber cierta complementariedad con lo masculino, que ninguna está por debajo de otra, que son complementarios también. Esta unidad de los dos, que es signo de comunión interpersonal, indica que en la creación del hombre se da también cierta semejanza con la comunión divina. Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo como una llamada tarea. Sobre la imagen y la semejanza de Dios que el género humano lleva consigo desde el principio, se halla el fundamento de todo el etos humano. El Antiguo y el Nuevo Testamento desarrollarán este etos, cuyo vértice es el mandamiento del amor. Tenemos también una segunda narración de la creación que confirma la importancia de la diferencia sexual. Una vez plasmado por Dios y situado en el jardín, Adán experimenta una soledad que en la presencia de los animales no logra llenar. Necesita una ayuda que le sea adecuada. El término designa aquí no un papel subalterno, sino una ayuda vital. Cuando el Génesis habla de ayuda, no se refiere solamente al ámbito del obrar, sino también al del ser. Feminidad y masculinidad son entre sí complementarias no solo desde el punto de vista físico y psíquico, sino también desde el ontológico. Solo gracias a la dualidad de lo masculino y de lo femenino, lo humano se realiza plenamente. Entonces, así el objetivo es, en efecto, permitir que la vida de Adán no se convierta en un enfrentarse estéril y al cabo mortal solamente consigo mismo. Es necesario que entre en relación con otro ser que se halle también a su nivel. Solamente la mujer, creada de su misma carne, envuelta por su mismo misterio, ofrece a la vida del hombre un porvenir. Esto se verifica a nivel ontológico, en el sentido de que la creación de la mujer por parte de Dios caracteriza a la humanidad como realidad relacional. Entonces aquí, y partiendo desde este principio, aparecen el hombre y la mujer como unidad de los dos, y esto significa la superación de la soledad original, en la que el hombre no encontraba una ayuda que fuese semejante a él. Ciertamente se trata de la compañera de la vida con la que el hombre se puede unir, llegando a ser con ella una sola carne, como lo habíamos visto anteriormente. La antigua narración del Génesis deja entender cómo la mujer en su ser más profundo y originario existe por razón del hombre. Es una afirmación que, lejos de evocar alienación, expresa un aspecto fundamental de la semejanza con la Santísima Trinidad. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro, o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente, el uno para el otro. Asimismo, también dentro de este breve acercamiento que he mencionado anteriormente al texto bíblico, después de una selección de pasajes breves, pero muy fundamentales, de unas sesiones de lectura y una confusa y también imprecisa interpretación, fue para nosotras muy significativo elucidar los valores y virtudes, que como bien refiere su etimología, significa sacar algo del interior a la luz, para después contemplar su sentido y confrontar su peso y trascendencia en las cualidades y características de la mujer moderna. También hicimos un abordaje a un texto que también se había mencionado anteriormente, que es el de Proverbios 31, 10, 31, que se presenta un elogio a la mujer virtuosa. Inicia de esta manera: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su valor sobrepasa grandemente el de las piedras preciosas. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. En este capítulo se nos ilustra una mujer llena de valor, una mujer valiente y precavida, una mujer tanto digna como fuerte. Y con voluntad trabaja con sus manos. La mujer virtuosa no cree que trabajar con sus manos esté por debajo de ella. Ella también de maneras simples y prácticas para su familia y hogar. En una época, mucho antes de la Revolución Industrial, las mujeres tenían que trabajar hilando lana y haciendo ropa en todos los momentos libres. La fidelidad en este trabajo fue una marca de virtud femenina. También dentro de esto vimos que existe muchísima relación entre los hilos y entre lo que es un tejido y entre la figura de la mujer. Vemos a la mujer acá en Proverbios que trabaja con sus manos en los hilos. Vemos también las moiras en lo que es la mitología griega. Vemos también Aracne, Penélope, quien teje estratégicamente y después desenreda mientras espera a su esposo. Entonces, pues dentro de esto hallamos relación entre esta importancia del tejido con la importancia también de la figura femenina. Bueno, sin embargo, pues también vemos que lo que distingue a esta mujer virtuosa es que ella trabaja voluntariamente y todo su trabajo es un servicio alegre, su voluntad, su corazón está en ello. Y también vemos que en este capítulo lo que verdaderamente vale la pena pues celebrar que es el hecho de resaltar que engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Una mujer que teme a Dios debe ser alabada. Este temor a Dios no es miedo. Este tipo de temor se refiere al tener un corazón que está completamente asombrado de Dios. Describe una mujer que honra a Dios buscando su voluntad en todo lo que hace y le confía completamente su vida. Tiene un corazón reverente que produce una vida espiritualmente madura y sabia. Finalmente, abordamos un texto que se encuentra en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, y los versículos del 9 al 11. Es un pasaje de instrucción para la oración pública, en donde se indica el lugar y papel tanto del hombre como de la mujer en la iglesia. Específicamente en la iglesia, estas son instrucciones especialmente eclesiásticas, en donde se encuentran en otros principios que atribuyen a la mujer como la piedad, el decoro, el pudor y el silencio. Entonces, se referencia así, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres deben dar más importancia a la preparación y la belleza espiritual que a la preparación y belleza física. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, así es como se supone que las mujeres cristianas deben vestir, sobre todo en las reuniones. Las palabras pudor y modestia ayudan a explicar lo que es ropa decorosa. El pudor pregunta, ¿es apropiada para la ocasión? ¿Me vestí demasiado elegante, demasiado ordinario? ¿Hará que llame la atención de una manera inapropiada? La modestia pregunta, ¿es modesto? ¿Es mucho o muy poco? La modestia busca un término medio. Los peinados ostentosos, el oro, las perlas, los vestidos costosos, eran adornos que eran contrarios a los principios de pudor y modestia de la cultura. El cómo vistes refleja el corazón. El adorno más importante son las buenas obras. Si una mujer se viste con pudor y modestia, con buenas obras, ella está vestida perfectamente. Las buenas obras hacen más hermosa a una mujer que las mismas joyas finas. También vimos una de las instrucciones, que es el hecho de que la mujer debe aprender en silencio y con toda sujeción. En algunos comentarios de exégesis bíblica señalan que esta es una desafortunada traducción, que de igual manera ha llevado a algunos a creer que está prohibido que las mujeres hablen siquiera en las reuniones de la iglesia. Pablo usa la misma palabra traducida como silencio en 1 de Timoteo, y ahí está traducida como reposadamente. La idea es sin contienda, en vez de un silencio total. En otras partes del Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, se menciona que las mujeres orando y hablando, deben estar orando y hablando en la iglesia. Aprender en silencio conlleva la idea de que las mujeres reciban la enseñanza de los hombres que Dios ha escogido para dirigir la iglesia, con sujeción en vez de con contienda.
La sujeción es el principio. Aprender en silencio describe la aplicación de ese principio. Algunos han dicho que la razón de esto es porque las culturas antiguas, así como algunas de hoy también, los hombres y las mujeres se sentaban en secciones separadas. La creencia de que las mujeres interrumpían el servicio de la iglesia al gritar o preguntar comentarios a sus esposos. Era lícito para los hombres el hacer preguntas en asambleas públicas o incluso interrumpir al orador cuando hubiera alguna parte en su discurso que no pudiesen entender. Pero esta libertad no se les concedió a las mujeres. También dentro de esto comentábamos el hecho que pues, es una postura de que el mismo magnetismo de la mujer, su mismo enigma, podía llegar a ser que en el momento en que se estuvieran enseñando cosas, especialmente en la iglesia, hiciera que muchos de los seguidores siguieran al mensajero y no al mensaje. Y en ese momento, pues el mensaje deja de ser importante porque pasa a tomar importancia la mensajera. Entonces, pues también esa fue una de las posibles conclusiones que llegamos. Bueno, pues acá tenemos la tercera pregunta, que es cómo, cómo se ven reflejadas las diferentes figuras femeninas en la Biblia. Bueno, acá tenemos un concepto importante que también lo hemos mencionado, que es el misterio. El misterio de la mujer en las Sagradas Escrituras se expresa a partir de diversas manifestaciones que merecen ser abordadas con disposición, con mesura y también con reflexión. La feminidad acude al llamado divino, a los designios sobre la vocación y la misión de la mujer en el mundo. En la formación de la familia, la mujer es la fuente de gracia y creación. La sabiduría femenina dirige, toma decisiones y enfrenta con valentía cualquier adversidad que ponga a prueba su fe. La mujer expresa su virtuosidad como madre, como esposa, como hija y como hermana. La piedad es un rasgo distintivo de esta virtuosidad, de su fidelidad a Dios. La mujer ora por amor a Dios, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Sus palabras devuelven el ánimo, inspiran y anuncian. La mujer se encuentra en el corazón mismo del acontecimiento salvífico. En las primeras páginas de la historia bíblica, al lado de los patriarcas se pueden encontrar a sus esposas, todos ellos modelos de fe, dispuestas a colaborar en el plan de Dios. María, hermana de Moisés y de Aarón, a Débora, la juez de Israel, Ana, madre de Samuel, las historias de Ruth y Judith y Esther expresan este protagonismo de la figura femenina. Entonces, bien, acá pues nosotros vimos ciertos, podría decirse que arquetipos o modelos de mujeres dentro de los textos de la Biblia, en las cuales se retoman con roles protagónicos, no con roles secundarios. Un ejemplo de ellos es Ruth, quien logró con su lealtad mostrar una fortaleza y fidelidad únicas, debido a que en lugar de tomar caminos simples y aparentemente convenientes para ella, se brinda a sí misma, cuida de su suegra Noemí, sin tener la obligación de hacerlo. En ese camino de darse a sí misma fue que se encontró a sí misma también y logró cumplir con su misión en el mundo. Conoció a su esposo Booz y ellos fueron más tarde los abuelos del rey David, de cuyo linaje es el Mesías. Bueno, acá Ruth también es mencionada por Mateo en la genealogía. Recordemos pues que dentro de estos textos la genealogía es una pieza, prácticamente una piedra angular. También tenemos a Esther, quien con su belleza y su lugar de poder para liberar a su pueblo de Israel, el cual iba a ser eliminado por un mandato de Amán, el asesor del rey. El tío de ella, Mardoqueo, fue esencial en su camino y fue quien le dijo: quizás fuiste hecha reina para este momento. Ella supo aprovechar esta posición destacada para llevar a la salvación a su pueblo. A partir de este hecho se origina la festividad judía que se llama Purim y que actualmente se continúa celebrando. Otro ejemplo y otro modelo es Sara, que fue un apoyo esencial para Abraham en su misión y la fe que ella tuvo que tener con su esposo. Cuando Dios le pide a Abraham que deje sus tierras y sus raíces para ir a un lugar que él le mostrará, Sara lo acompaña, pues creyó en su esposo también, y ella también tuvo que dejar su casa, todas sus comodidades,
para ir a un lugar que no sabía cuál era ni cómo era. Ella estuvo apoyando a su esposo incondicionalmente y seguramente no sin dificultades. Era un proyecto que en ese momento ella no podía percibir lo grande que era. Tenemos también algunas relaciones, tenemos a Judith, dentro de esto pues la etiquetamos como estrategia. Ella utilizó su belleza para seducir al general del ejército que estaba atacando a Israel, posteriormente lo decapitó, obteniendo la victoria para Israel. Fue aclamada como una heroína por el pueblo. Tenemos a Jael o Yael, la tenemos como el modelo de fuerza, es otra heroína del Antiguo Testamento. Ella asesina a Sísara para salvar a Israel de las tropas de Jabín, que era el rey de Canaán. Le clavó una estaca en la cabeza con un mazo. Esto pues se encuentra en el libro de Jueces. Tenemos también a Débora, que la relacionamos con la palabra el misticismo. Ella era una profetisa y poetisa también. Tuvo un rol esencial también en la lucha a favor de su pueblo. Tenemos a Ana como sinónimo de perseverancia. No podía tener hijos, pero pues digamos que ella en ese momento que lo sabía, suplicó tanto a Dios y le prometió que si le daba la posibilidad de tener un hijo, se lo consagraría. Finalmente, después de esto, concibió a un hijo, que fue Samuel, el profeta que ungió a David como rey. Y por último, tenemos a María, la tenemos relacionada con la palabra santidad, y se podría decir que es la mujer más importante y conocida en su rol único y privilegiada de ser la madre del Mesías. Bueno, ya digamos para terminar, a manera de cierre tenemos la pregunta de cómo se concibe a sí misma la mujer cristiana hoy. Entonces, pues, tenemos y partimos del hecho de que mirar hacia sí mismo implica comprender que la mirada está dotada de una forma externa que sitúa y posiciona a sí mismo en un contexto que involucra lo otro. Por hecho, la visión esotérica entendida desde su sentido etimológico que refiere hacia el interior o hacia lo íntimo en un tiempo marcado como es el contemporáneo, equivale a reflejar de igual forma su posición frente al mundo que habita, es decir, de adentro hacia afuera, de fuera hacia adentro. En esa medida, la respuesta a esta pregunta estará dotada de la interrelación interna y externa. Teniendo en cuenta lo anterior, comprenderse mujer, pero además en un orden también ontológico determinado por valores, por las virtudes y por las cualidades cristianas en torno a lo que la feminidad abarca. En un principio, una distinción frente a las lógicas que promueve el momento histórico que se vive. De ahí, digamos que esta posición se encuentra atravesada por lo político en fundamentos ónticos y en lo sustancial, que es equivalente a estar encarnando toda una actitud que si bien en su condición física comparte las mismas características que cualquier mujer a través del tiempo, tanto espiritual como anímicamente. Entendida el ánima como el alma, sugiere trascendentalmente una diferencia notoria. Pues si bien se encuentra actualmente en vigencia una lucha y una visualización de la mujer en aspectos sobre todo referentes a la vida pública, es decir, al trabajo, a la profesión, a los derechos, a la política y a lo que implica su autonomía fenotípica y en relación al cuerpo. La mujer cristiana, por el contrario, cohabita en dos dimensiones que parecen interconectadas. Por un lado, manifiesta al nivel terrenio una fuerza vocacional referente a la maternidad, en varios estados donde a su vez se encuentra la enseñanza y la vivencia en consonancia con el espíritu. También vemos además una mirada que está completamente puesta en una búsqueda personal e individual que modifica y transgrede un horizonte terrenal y material para situarse en estrecha relación con lo divino. Es así que la mujer cristiana se concibe como un instrumento que obedece y que vive la fe como parte de su finalidad óntica. Entonces, en este sentido, se podría decir que es un ser que asume en el mundo, pero que vive para la trascendencia en Cristo. Entonces, pues esas serían las respuestas a las preguntas y a los ejes temáticos. Bien, es el momento de las intervenciones, de las preguntas, los comentarios. Entonces, para quienes quieran intervenir,
es el momento, pueden activar su micrófono. Tatiana no se está escuchando, discúlpame. ¿Me escuchan? Muy bajo, pero sí, un poquito. Ay, no, todavía. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, mejor. Bien, les decía que es momento de las intervenciones, entonces para quienes quieran hacer alguna pregunta, comentario, reflexión, de acuerdo a las intervenciones de los panelistas, lo puede hacer en este momento, escribir en el chat las preguntas, no sé si hayan preguntas, ¿no? ¿Quién si quisiera acompañarnos, intervenir o comentar, hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas? Claro que sí, Oscar, por favor. ¿Puede encender el micrófono y decirnos cuál es su pregunta? Bueno, yo quisiera hacer más bien un comentario de las exposiciones que acaban de hacer los dos ponentes. La cuestión es esta. Yo veo que se parte de ver la imagen de la mujer en el cristianismo, pero creo que más bien se terminó siendo una imagen más bien de lo que dice la Biblia sobre la mujer. El cristianismo, evidentemente, es un movimiento bastante heterogéneo, y considero que más bien el problema, como lo hemos notado, son las diversas visiones que se tiene de la mujer, ¿no? En la Biblia, ¿no? Por un lado, resaltando sus virtudes, pero también viéndola como un sujeto que tiene muchos vicios, ¿no? Igual que los hombres, evidentemente. Pero considero que, fuera de las precisiones que hizo tanto Carlos Andrés como la compañera, la cuestión es que tal vez no ahondaron en el meollo de las interpretaciones que han dado los padres de la iglesia y posteriormente varios intérpretes. Creo que nada más se mencionó a Santo Tomás, pero como el eje paradigmático, pero no se ahondó, evidentemente por cuestión de tiempo no se podía hacer, el tema de la mujer en el cristianismo, y creo que eso es tal vez un tema que podría abordarse posteriormente, y ese sería más bien mi comentario. Evidentemente queda muy claro este tema de las imágenes bastante diferentes de la mujer dependiendo del libro, también el tema de enmarcarlo en el contexto, pero la cuestión es esta. Evidentemente lo relevante no era tanto la imagen de la mujer en la Biblia, sino qué interpretación se ha dado a partir de la Biblia por el magisterio o por las diferentes iglesias cristianas de la mujer, que muchas veces es lo que se le critica a las iglesias cristianas históricas, en el papel en el cual han puesto a la mujer en una al margen de la sociedad, y creo que eso sería más bien lo que debería de haberse abordado. Evidentemente es un excelente ejercicio regresar a los orígenes, a la Biblia, a lo que dice la Biblia, y quitarnos, como diría René Girard, este problema de la violencia de las interpretaciones. Pero sí, yo más bien quisiera enfatizar eso, que el cristianismo es muy amplio, y a mí se me hizo que quedó corto al enfatizarse en la Biblia, porque al menos, bueno, no somos, al menos luteranos, la mayoría de los que estamos aquí, evidentemente puedo estar en un error, pero al menos como católicos, o tal vez si hay algún ortodoxo, no todo se agota en la Sagrada Escritura, ¿no? Va más allá en este tema de la tradición, el magisterio de la iglesia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Oscar. Muy valiosa tu intervención. Fue algo que pensamos en el grupo, pero nos parecía importante partir de las Sagradas Escrituras, de la lectura bíblica. Pensaríamos que ese sería un tema que iríamos desarrollando paulatinamente. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos y por tu intervención. Raúl quiere intervenir. Raúl, adelante. Gracias, Tati. Buenas noches a todos. Supongo que ahorita también los ponentes de pronto quieran referirse a lo que decía Oscar. Conociendo un poco la universidad y la convocatoria que hace el CRAI y la gente que puede venir, pues yo creo que lo que mayoritariamente hay aquí no son católicos. Incluso tendería a pensar que hay más gente que puede hacer
laica o que no se identifique como cristiana católica o algo así, pero pues estoy suponiendo, pero hay que tener en cuenta eso. Pues quisiera felicitar a las mujeres y a las damas que tuvieron la iniciativa de hacer esto porque es muy interesante que se intente volver a hablar de algo como esto. Una persona a la que le comenté del evento me dijo que le sorprendía mucho que se intentara hacer algo así, porque es como si, por lo menos en un ámbito académico, fuera de lo cristiano y de lo católico, ¿sí? De la teología, porque pues la imagen de la mujer hoy en día está en disputa en otros escenarios y parece que el asunto del cristianismo ha quedado atrás. Pero me parece que es muy interesante algo que decían los panelistas, sobre todo que decía Lucía, y era que eh, todo esto tenía sentido, cobraba mucho sentido si lo conectábamos con la tradición, con el asunto de la espiritualidad, de los arquetipos, eh, porque la mujer es algo mucho más allá de lo material, de esto que ha venido a ser en el último tiempo dentro del mundo moderno. Entonces, la virtud que tiene la tradición cristiana es precisamente conectarnos con esa esencia cosmológica, trascendente y divina que representa a la mujer, ¿no? Como ese otro polo de la fuerza, ese elemento pasivo, no en el sentido pues de la quietud, sino que guarda una serie de características que son complementarias a esa otra energía eterna que está en el cosmos y en el universo. Entonces, en la medida en que podamos situarnos en ese marco de interpretación, es que pensar el problema de la mujer adquiere muchísima actualidad y se vuelve fundamental. Era simplemente eso. Gracias. Bien, yo quería comentar lo que decía Oscar. Bueno, en primer lugar, el hecho de que precisamente la perspectiva católica con relación a la Sagrada Escritura es que no existe una oposición entre la nueva alianza, el Nuevo Testamento y la tradición. Es precisamente uno de los pilares de la fe católica, razón por la cual hay como un presupuesto, por lo menos en mi exposición, de que no se plantea oposición entre la Sagrada Escritura y en esto soy claro, la nueva alianza, no digamos los errores que el mismo Cristo denuncia en la tradición farisaica y la tradición. Entonces, precisamente por eso se presenta como un continuo, ¿no? Y ya una cuestión que es, sí, obviamente va a ser bastante polémica y que no es la ocasión para debatirla aquí, que ciertamente pues, habrá espacios en los que eso se discute y que son propios de la teología. El católico cuando profesa su fe y expone sus principios y su creencia, afirma que el catolicismo es la manera propia de vivir el cristianismo, razón por la cual catolicismo y cristianismo serían sinónimos. Ojo con eso que lo que estoy diciendo, yo sé que es políticamente incorrecto, sumamente discutible en un ámbito académico, pero lo digo en el plano de la vivencia y de la creencia de la fe para una persona católica. Cristianismo y catolicismo son lo mismo, ya que haya corrientes protestantes que afirmen que, bueno, o que se diga que hay otras maneras de vivir el cristianismo, pues el magisterio y la institución como tal siempre lo van a condenar como herejía, y a mí me parece que en el análisis que el círculo está tratando de proponer, más allá de quién esté de acuerdo o no, o si le parece o está acorde con los tiempos, es qué enseña la institución por rigor, ¿no? Porque muchas veces en el afán de disimular u ocultar la doctrina católica ortodoxa, ¿no? Íntegra, porque obviamente es totalmente arcaica, ¿no? Para un mundo actual en muchos sentidos, se distorsiona lo que dice el texto, ¿no? Y lo que dice la tradición. Entonces es en el afán de tener claro eso y ya luego todas las críticas y denuncias que se quieran, pero primero sentar postura clara sobre qué es lo que profesa la fe católica y vuelvo al punto inicial, sin oposición con la Sagrada Escritura.
Muchas gracias, Carlos Andrés. Bien, yo acá tengo una pregunta de María José Victoria Aguilar que dice, para cualquiera de los dos panelistas, ¿podrían compartirnos bibliografía sobre la mujer y el cristianismo? Entonces creo que el profesor Carlos Andrés podría compartirnos bibliografía para María José, que está interesada, y claro que sí, nosotras también. Ya le preguntaré al profesor Carlos Andrés que me recomiende bibliografía para quienes quieran. Podríamos establecer una conexión para compartir esos archivos. Bien, también claro que sí. Tibor nos acompaña, Eleazar, y quiere intervenir. Tibor, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Me gustaría resaltar algo muy importante de este tipo de campañas que se están haciendo de la interpretación de la mujer. Y sobre todo en el contexto político y social en el que nos encontramos ahora, en el sentido de que hay una lucha, y es una lucha que Oswald Spengler también la había señalado, y es sobre la interpretación de la fenomenología de la identidad. Oswald Spengler obviamente lo trataba desde la identidad cultural, y hablaba del Sino y del Volgeist. Pero en este sentido, y con respecto a lo que está haciendo el círculo femenino, esas características implícitas del espíritu y del alma femenina que Jung también hablaba sobre el ánima, son de tanta importancia en este momento en el que la oposición o la posición contraria a esta interpretación tradicional y católica, y valga aclarar que yo considero, igual que Tolkien, que el catolicismo es la institución que mejor interpreta el mito verdadero que es Cristo. Esta oposición moderna, progresista, también está luchando por la interpretación de qué es lo femenino. Y nos ponen en un lado una mujer totalmente desarraigada de un patriarcado imaginado, que se llena de orgullo por pertenecer o ser parte de un sistema que las oprime, porque no hay nada más opresor que el sistema, se podría decir, liberal y moderno contra la mujer, que es una máquina de aplastar, una máquina de aplanar todo y de uniformizar tanto a la mujer como al hombre. Entonces, este esfuerzo que se está haciendo de interpretar ese sino femenino, interpretar el ánima, de considerar la observación y el estudio de las figuras arquetípicas que se encuentran tanto en la historia del ser humano y más específicamente con mucha más belleza en el catolicismo y en la mitología judeocristiana, me parece que es bastante importante y espero que le siga yendo muy bien como hasta hoy. Bien, muchas gracias a quienes han intervenido hasta el momento. ¿Alguien tiene una pregunta? Yolanda nos pregunta, para Carlos Andrés, me parece que se enfocó su ponencia en los roles de la mujer y no solo en el ser mujer, y que entiende por virgen, tema que abordó en el punto 3. Bueno, en relación al primer punto, ahí también hay un presupuesto de orden filosófico, diría yo, y es que no existe, a mi juicio, y creo que eso es propio del cristianismo, como una especie de noúmeno de la mujer. En el primer punto, digamos, se trata de hacer una aproximación más ontológica al concepto, a la naturaleza de lo femenino, de la mujer, pero ciertamente son roles. Entonces no se entiende el ser mujer sino a partir de esos roles. Y eso es algo que es muy importante aclarar hoy, porque hay una tendencia muy gnóstica, muy propia precisamente de la filosofía kantiana, de entender el ser de las cosas como en un sí, en un noúmeno, más allá. No, ciertamente esta es una antropología que ve la esencia de la mujer, el ser mujer, en los fenómenos de lo femenino que se dan, ¿no? Y que cada una de esas maneras infinitas de ser mujer que se expresan
en todas las mujeres particulares que han existido y existirán a lo largo de la historia, remiten a una misma naturaleza. Eso en relación a lo primero. Y en lo segundo, bueno, virgen en el sentido estricto de la expresión, las mujeres que se conservan en castidad, lo que llamaríamos un voto de celibato ya en el marco de lo religioso, para Dios, ¿no? Para, digamos, dedicarse exclusivamente a Dios. La virginidad masculina y femenina en el marco del cristianismo también tiene ese sentido de una entrega mayor a Dios. Eso queda mucho más claro en San Pablo cuando dice, el hombre se preocupa de las cosas de su mujer, y es propio del hombre eso, y de la mujer ocuparse de las cosas de su esposo, mientras que el virgen, el consagrado a Dios, se ocupa plenamente de las cosas de Dios. Y eso es muy importante por dos cosas. La primera, porque la misma revolución hoy feminista y toda digamos, el tema del género también propone una especie de modelos de virginidad. Sobre todo hoy esta nueva corriente de los asexuales, que ya no es obviamente para entregarse a Dios, sino otro tipo de fines o metas. Yo pienso que hay personas hoy que hacen un voto de virginidad implícito por la vida profesional, por la política, por la defensa de unas agendas. Entonces, como digamos, la versión de virginidad propia de una revolución que trata de invertir el orden de lo cristiano. Y en segundo lugar, porque este es un criterio muy importante en el discernimiento de las personas que siendo cristianas quieren optar por uno u otro estado de vida, saber qué es lo que implica o cuál es el sentido de lo que se llama la castidad perfecta por el reino, ¿no? Que tiene un sentido sobrenatural, y que obviamente la persona que asume un compromiso matrimonial en el marco de cómo lo entiende la fe católica, ya no va a poder de una manera plena dedicarse a los asuntos de la religión. Eso es muy importante porque eso a muchas personas le genera un conflicto en sus relaciones con la pareja, porque quieren vivir como sacerdotes o religiosas sabiendo que es otra su vocación, o lo mismo el sacerdote o la religiosa que pues quiere vivir una vida matrimonial, entonces pues no se entiende para qué es religiosa o sacerdote. Esto es como un comentario que me da pie a hacer a partir de esto. Muchas gracias, Carlos Andrés. Bien. No tenemos más intervenciones, preguntas. Bueno, damos entonces por terminada la sesión de intervenciones y vamos a dar el cierre agradeciendo a quienes nos acompañaron, a quienes intervinieron, especialmente a los panelistas. Lamentamos que no nos haya podido acompañar la teóloga invitada. Esperamos tenerla en otro conversatorio. Los invitamos, la invitación está extendida para que nos sigan acompañando a las diferentes sesiones de este ciclo de conversatorios, porque la intención es que vayamos comprendiendo esto de la feminidad, de lo femenino, a partir de unas posturas, unos lugares que han sido poco estudiados en las instituciones en el ámbito público, comprendidos de manera bastante ambigua y diría que difusa. Entonces, la intención que tiene el círculo como tal es empezar a hablar de lo femenino. El siguiente conversatorio, el siguiente seminario, podríamos también denominarlo de esa manera, va a contar con la participación de panelistas feministas, mujeres que tienen una postura antifeminista, mujeres tradicionalistas, y también la postura del círculo femenino al respecto.
Estamos invitando también en este caso solo nos acompañarán mujeres, pero durante los otros conversatorios tendremos la participación de hombres de distintas disciplinas. Y les estaremos comentando, compartiendo la publicidad del evento con las personas que nos van a acompañar, quienes nos han confirmado y las preguntas también que haremos. Entonces, agradecemos a quienes nos acompañaron, como ya lo he mencionado, y esperamos que haya sido muy provechosa esta reflexión y esta lectura del feminismo a partir de las Sagradas Escrituras y de los conocimientos que nos ha podido compartir el profesor Carlos Andrés y nuestra compañera Lucía. Realmente agradecer o dar comentarios, para nosotros es importante que nos den sus sugerencias, sus comentarios, sus observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias y excelente. Luego. Gracias. Buenas noches para todos, hasta luego. Igualmente, hasta luego.